Hola, hola, mis almas gemelas de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy emocionadísima de tenerlos una vez más aquí, en mi canal. Ya saben que aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, series turcas, chismes jugosos y por supuesto nuestros crushes platónicos. Y hoy, precisamente, vamos a sumergirnos en uno de esos crushes que, bueno, digamos que he mantenido un poquito en secreto. Pero ya no más secretos, hoy lo revelo todo. Así es, queridísimos, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Asterisco suspira dramáticamente asterisco. Sí, ese hombre que hace que el corazón nos lata a 1000 por hora con una sola mirada. Y aunque sé que muchas de ustedes también lo tienen en la mira, hay algo en particular que me ha hecho obsesionarme, pero no de la manera que quizás se imaginan. No es solo por su carisma innegable y su atractivo físico que, vamos a ser sinceros, es de otro planeta. No, no. Hay algo más profundo, algo que descubrí hace poco y que me dejó completamente fascinada. Así que prepárense para un viaje a través de mis razones secretas para adorar a Kerem Bürsin. Va a estar bueno. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto déjenme un comentario al final contándome si también comparten mi obsesión, o si tienen otros crushes turcos en la mira. Me encanta leerlos. Ahora sí, vamos al grano. A ver, ¿por dónde empiezo? Obviamente Kerem Bürsin es guapísimo. No voy a mentir. Ese hombre tiene una sonrisa que ilumina cualquier habitación, una mirada que te derrite y un físico, bueno, ya lo ven. Pero como dije antes, hay algo más allá de la apariencia. Y ese algo más comenzó a revelarse cuando empecé a investigar más sobre él, más allá de sus papeles en las series. Descubrí que Kerem Bürsin no es solo una cara bonita. Es un hombre con una visión, con una pasión por el cine y con un compromiso social admirable. Muchos lo conocemos por su papel como Serkan Bolat en Love is in the Air, y sí, debo admitir que me enamoré de él en esa serie. ¿Quién no lo hizo? Pero fue después, al ver sus entrevistas, al leer sobre sus proyectos y al seguirlo en redes sociales, que realmente conecté con él. Uno de los puntos clave que me hizo obsesionarme fue su pasión por la producción cinematográfica. Kerem no solo actúa, también produce. Él fundó su propia productora Braveborn Films, con el objetivo de contar historias que importan, de dar voz a quienes no la tienen y de impulsar el cine turco a nivel internacional. Eso me pareció increíble. No se conforma con ser un actor famoso, quiere crear, quiere innovar y quiere dejar una huella en el mundo del cine. Y no solo eso, sino que también está comprometido con causas sociales muy importantes. He visto cómo apoya activamente a organizaciones benéficas, cómo se pronuncia en contra de la injusticia y cómo utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas relevantes. Eso, mis amigas, es admirable. Ver a una figura pública usar su influencia para hacer el bien, para marcar la diferencia, eso es lo que realmente me enamora. Recuerdo haber visto una entrevista donde hablaba de la importancia de la educación y de cómo él mismo había tenido la oportunidad de estudiar en Estados Unidos gracias al esfuerzo de sus padres. Y cómo quería que otros jóvenes tuvieran las mismas oportunidades. Ese compromiso con la educación me tocó el corazón. Porque creo firmemente que la educación es la clave para un futuro mejor. Otro aspecto que me encanta de Kerem es su sentido del humor. Es un tipo que no se toma a sí mismo demasiado en serio, que sabe reírse de sí mismo y que siempre está dispuesto a hacer reír a los demás. He visto vídeos de él bromeando con sus compañeros de trabajo, haciendo tonterías en el set y simplemente disfrutando de la vida. Y eso es contagioso. Es imposible no sonreír cuando ves a alguien que se divierte tanto. Además, me parece un hombre muy inteligente y articulado. En sus entrevistas siempre habla con claridad, con pasión y con un conocimiento profundo de los temas que aborda. No es el típico actor que solo responde lo que le dicen, sino que tiene una opinión propia y no tiene miedo de expresarla. Y eso, en un mundo donde muchas veces se premia la superficialidad, es refrescante. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar su talento como actor. Creo que es un actor muy versátil, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos con la misma facilidad. En Love is in the Air nos enamoró con su personaje de Serkan Bolat, un hombre frío y distante que poco a poco se va abriendo al amor.
Pero también lo he visto en otros papeles, en películas y series turcas, donde demuestra su capacidad para transformarse y para meterse en la piel de personajes muy diferentes. Una de las cosas que más me impresionó fue su actuación en la serie Yaşamayanlar, donde interpreta a un vampiro. Sí, un vampiro. Y lo hace de una manera increíble, con una intensidad y una oscuridad que te dejan sin aliento. Esa serie me demostró que Kerem Bürsin es mucho más que un galán de telenovela, es un actor con un gran potencial y con una gran capacidad para sorprender. Pero volviendo a lo que decía al principio, mi obsesión secreta con Kerem Bürsin no se basa solo en su talento o en su atractivo físico. Se basa en algo más profundo, en su compromiso social, en su pasión por el cine y en su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Creo que es un hombre con valores, con principios y con un corazón enorme. Y eso, para mí, es lo que lo hace realmente especial. Claro que no todo es perfecto. Como cualquier persona, Kerem Bürsin también tiene sus defectos y sus errores. Pero lo importante es que parece ser consciente de ellos y que está dispuesto a aprender y a crecer. Y eso, para mí, es lo que lo convierte en un modelo a seguir. Y no sé ustedes, pero yo estoy deseando ver qué nos depara el futuro para Kerem Bürsin. Estoy segura de que nos sorprenderá con nuevos proyectos, con nuevas actuaciones y con nuevas iniciativas sociales. Y yo, por supuesto, estaré aquí para apoyarlo y para seguir de cerca su carrera. En resumen, mis queridas, Kerem Bürsin no es solo un actor guapo. Es un hombre con una visión, con un talento y con un corazón enorme. Es un productor, un activista y un modelo a seguir. Y por eso y por muchas otras cosas más, es mi obsesión secreta. Ahora ya no tan secreta. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mis confesiones sobre Kerem Bürsin. Cuéntenme en los comentarios si también comparten mi obsesión, o si tienen otros crushes turcos en la mira. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad lo aprecio mucho. No se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigas y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no tener crushes platónicos. Así que disfruten, sueñen y déjense llevar por la magia de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos enormes y abrazos virtuales para todos. Chao, chao. Asterisco asterisco profundizando en el idilio Bürsin, más allá de la pantalla asterisco asterisco. Chicas, esperen. Antes de que se vayan corriendo a compartir este vídeo, quiero profundizar un poquito más. Porque cuando se trata de Kerem Bürsin, una simple enumeración de virtudes no le hace justicia. Necesitamos explorar las capas, las sutilezas, esos pequeños detalles que lo convierten en un ser humano tan cautivador. Volviendo a Love in the Air, creo que la magia de Serkan Bolat residía, en gran parte, en la capacidad de Kerem para transmitir vulnerabilidad bajo esa armadura de frialdad y eficiencia. Serkan era un personaje con traumas, con miedos, y Kerem supo interpretarlo con una sensibilidad que trascendió la pantalla. No solo era guapo, era asterisco real asterisco. Y esa autenticidad es lo que nos enganchó a todas. Pero incluso antes de Serkan Bolat, Kerem ya estaba labrando una carrera interesante. Quizás muchas no lo sepan, pero él nació en Estambul, pero creció en diferentes países debido al trabajo de su padre. Vivió en Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Imagínense la riqueza cultural que eso implica. Esa exposición a diferentes culturas, sin duda, influyó en su visión del mundo y en su capacidad para conectar con personas de diferentes orígenes. Y hablando de Estados Unidos, ¿sabían que estudió marketing en la Emerson College de Boston? Sí, chicas, un hombre inteligente y con visión de negocios. Aunque finalmente su pasión lo llevó a la actuación, esa formación en marketing le ha dado una perspectiva muy valiosa para la producción de sus propios proyectos. Él entiende el negocio del entretenimiento desde una perspectiva mucho más amplia. Además, quiero destacar su compromiso con la representación diversa en el cine. Braveborn Films no es solo una productora más, es una plataforma para contar historias que reflejen la realidad de la sociedad turca y de otras culturas. Él quiere dar oportunidades a jóvenes talentos, a directores y guionistas con voces originales que a menudo son ignoradas por la industria. Eso es realmente inspirador.
He visto entrevistas donde habla de la responsabilidad que siente como figura pública. Él sabe que su voz tiene un alcance enorme y quiere utilizarla para generar un impacto positivo en el mundo. No se trata solo de publicar fotos bonitas en Instagram, sino de utilizar su plataforma para concienciar sobre temas importantes, para apoyar causas benéficas y para inspirar a sus seguidores a ser mejores personas. Recuerdo haber leído sobre su apoyo a la lucha contra el maltrato animal. Él es un gran amante de los animales y ha participado activamente en campañas de concienciación sobre la importancia de proteger a los animales abandonados. Eso me pareció súper tierno. Un hombre que ama a los animales tiene un lugar especial en mi corazón. Y volviendo a su sentido del humor, es simplemente genial. Él es un maestro del sarcasmo, pero un sarcasmo inteligente y divertido. Sabe cómo reírse de sí mismo y cómo hacer reír a los demás. He visto vídeos de él haciendo bromas en el set, imitando a sus compañeros de trabajo y simplemente siendo un tipo normal y divertido. Es como el amigo que todas quisiéramos tener. Además, tiene una humildad que lo hace aún más atractivo. A pesar de su fama y su éxito, él sigue siendo un tipo sencillo y accesible. He leído historias de fans que se lo han encontrado en la calle y él siempre se ha mostrado amable y dispuesto a tomarse fotos y a charlar un rato. No se cree una estrella inalcanzable, sino que se muestra como un ser humano cercano y real. En cuanto a su estilo personal, me encanta. Tiene un estilo relajado y moderno, pero siempre con un toque personal. Le gusta la moda, pero no se deja llevar por las tendencias pasajeras. Prefiere la comodidad y la autenticidad. Y vamos a ser sinceras, le queda todo bien. Asterisco suspira asterisco. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de su forma de hablar. Tiene una voz grave y profunda que te hipnotiza. Sus palabras son claras y precisas, pero siempre con un toque de pasión y emoción. Se nota que le gusta conversar y que disfruta compartiendo sus ideas y sus opiniones. Y hablando de opiniones, me encanta que no tenga miedo de expresar lo que piensa, incluso si eso significa enfrentarse a la controversia. Él no es el típico actor que se calla para evitar problemas. Él dice lo que piensa, con respeto pero con firmeza. Y eso, en un mundo donde muchas veces se premia la complacencia, es muy valiente. En resumen, chicas, Kerem Bürsin es mucho más que un crush platónico. Es un hombre con una personalidad compleja y fascinante, con una visión clara del mundo y con un compromiso real con hacer del mundo un lugar mejor. Es un actor talentoso, un productor innovador, un activista comprometido y un ser humano excepcional. Y por eso y por muchas otras cosas más, es mi obsesión secreta, pero ya no tan secreta. Espero que este vídeo les haya servido para conocer un poquito más a fondo a este hombre increíble. Y quién sabe, quizás algunas de ustedes también se unan a mi club de fans. Cara guiño. Ahora sí, llegamos al final definitivo de este vídeo. Cuéntenme en los comentarios qué es lo que más les gusta de Kerem Bürsin y si tienen alguna anécdota o historia que quieran compartir. Me encanta leerlas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad lo aprecio muchísimo. No se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigas y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no tener crushes platónicos. Así que disfruten, sueñen y déjense llevar por la magia de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos enormes y abrazos virtuales para todos. Chao, chao.